Damos inicio a la actividad del departamento. El día de hoy vamos a hablar de anestesia en hemodinamia a cargo de el doctor Díaz, residente de tercer año, y tutor el doctor Carlos Cifuentes, anestesiólogo y anestesiólogo cardiovascular y profesor del departamento. Empecemos. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias al doctor Caballero por la presentación. Como les acabo de decir, mi nombre es Daniel Díaz. Yo soy presidente del programa de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. El tema que les traigo hoy es anestesia en sala de electrofisiología de hemodinamia. Agradezco a mis tutores, el doctor Carlos Cifuentes y el doctor Vladimir Díaz, ambos anestesiólogos cardiovasculares y docentes del departamento de la Universidad del Valle. Quisiera empezar esta conferencia hablando de este hombre que con gran seguridad pues conocido por todos ustedes, Leonardo da Vinci, artista renacentista del siglo XV-XVI. Básicamente vengo a hablarles no de él en su fase de artista, sino en su fase más que todo científica. Resulta pues que allá en Florencia, a finales del siglo XV, les llegó la noticia a Leonardo de que había fallecido un hombre de 100 años. Pues en esa época que una persona viviera 100 años pues era prácticamente algo mágico. Si hoy en día sigue siendo un hito, pues en esa época pues todavía más. Y Leonardo pues con su gran curiosidad que lo caracterizaba, dijo pues ahora vamos a este hombre a ver qué nos encontramos. Realizó pues la disección y registró pues sus hallazgos a nivel gráfico, que son las imágenes que vemos a la derecha, y con algunos escritos. Él describió que a nivel de los vasos que rodeaban el corazón, habían unas lesiones que eran duras y que parecían incluso piedras dentro de los vasos. Lo que no sabía Leonardo era que básicamente él había hecho el primer registro gráfico y escrito de lo que es una enfermedad arterial coronaria oclusiva, que incluso pues en la época actual sigue siendo una de las principales, la principal causa de muerte a nivel mundial. Además de esto, pues con los conocimientos tanto en física e ingeniería de Leonardo, él describió pues con mucha precisión cómo funcionaban las cámaras cardíacas, la función de las válvulas también a nivel del corazón y cómo la sangre pasaba a través de estas válvulas, distribuyéndose pues hacia el resto del cuerpo. Pues si uno se pone a buscar las noticias de hoy en día, pues encontramos gran cantidad de ejemplos de lo que mencionan que la enfermedad cardiovascular pues sigue afectando a gran cantidad de personas a nivel mundial. Incluso pues el espectador aquí en Colombia nos da un informe del DANE del 2024 donde nos dicen que las enfermedades isquémicas cardíacas siguen siendo la primera causa de mortalidad de los colombianos. Si nos vamos hacia Europa, vemos que hablando propiamente de la fibrilación auricular, nos mencionan que los pacientes que ya están, pues, oscilan alrededor de 1 millón de personas con el diagnóstico de FA. Si le gusta la farándula criolla, pues vemos que Mané Díaz, el papá de Lucho Díaz, tuvo que ser sometido a un cateterismo cardíaco debido a que presentó una enfermedad isquémica coronaria. Ya si les gusta la farándula más internacional, pues Mick Jagger tuvo que ser llevado también a un reemplazo de válvula aórtica en el laboratorio de cateterismo. Le hacen un TAVI, que es un procedimiento que vamos a mencionar más tarde. Incluso el mismísimo Terminator pues tuvo que ser llevado a la sala de electrofisiología a colocación de un marcapasos. Entonces, pues resumiendo lo que les he dicho, pues básicamente hablamos de que las enfermedades cardíacas, tanto a nivel isquémico, valvular y a nivel eléctrico, pues siguen siendo una gran causa de mortalidad a nivel mundial. Y pues los cardiólogos intervencionistas trabajan en aras pues, de hacer el tratamiento de estos procedimientos y pues los anestesiólogos pues ya empezamos a tener mucho espacio en estas salas debido a que cada vez nos llaman más para acompañar a estos pacientes en los procedimientos de cardiología. Ya entrando en materia, esta será la hoja de ruta que vamos a manejar. Hablaremos algo de la historia y la importancia tanto de los procedimientos de cardiología intervencionista como de las patologías cardiovasculares. Hablaremos algo del entorno en los laboratorios de electrofisiología de hemodinamia, porque vamos a ver que el espacio en estas intervenciones pues es algo diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros en quirófano. Tiene ciertas repercusiones y ciertas complicaciones el manejo de los espacios que nos va a dificultar el tratamiento de nuestros pacientes. Hablaremos de la valoración preoperatoria, de los procedimientos tanto a nivel de laboratorio de electrofisiología de hemodinamia. Hablaremos un apartado acerca de las patologías a nivel de pacientes pediátricos y con cardiopatías congénitas y finalizaremos con unas conclusiones. A nivel de historia, iniciando con la electrofisiología, pues se sabe que la naturaleza eléctrica del corazón empezó a estudiarse alrededor del año 1640. Sin embargo, fue hasta 1791 cuando Luigi Galvani
demostró que los músculos tenían la capacidad de contraerse, incluyendo los músculos cardíacos. Sin embargo, esto no se mostró en humanos, sino que se hizo fue con muestras de patas de rana y corazones de rana, les propinó pequeñas descargas eléctricas y demostró pues que estos músculos se contraían. Ya más o menos casi 100 años después, los doctores Matucci, Kolliker y Müller eh, pues, mencionaron pues que el corazón tenía naturaleza bioeléctrica propia, diferente a los estímulos que se daban del sistema nervioso. En 1788, en 1778, perdón, los doctores Sanderson, Page y Lippmann hablan acerca de la naturaleza bioeléctrica del corazón. Ellos toman electrodos y los pegan en muestras de corazón y demuestran pues, los potenciales eléctricos que tenía propiamente el tejido cardíaco. En 1887 el doctor Waller lo que hace es demostrar esto mismo, pero lo que hace es demostrarlo con electrodos de superficie. Ya con estos hallazgos previos, es en 1903 cuando el doctor William Beethoven, utilizando un galvanómetro de cuerda, crea lo que sería el primer electrocardiógrafo de superficie, iniciando la era pues, de la electrocardiografía. En 1929, el doctor Mark Ledwell, que era un anestesiólogo australiano, pues menciona en una convención de que ha creado un dispositivo para poder generar estímulos cardíacos externos a pacientes. Dice que el primer paciente que lo utilizó fue un paciente con una cardiopatía congénita. Sin embargo, pues estas descripciones fueron muy vagas. En 1932, Albert Heinman pues usa por primera vez el término marcapasos artificial. Menciona pues que ha creado también un dispositivo externo por el cual puede generar estímulos cardíacos hacia el corazón, pero sin embargo, esto solamente fueron pruebas en animales. Y en 1952, Paul Sol crea lo que sería el primer marcapasos externo, el cual se llamaba el PM65. Era útil, sin embargo, pues presentaba grandes dificultades debido a que este marcapasos era muy grande, era muy pesado y tenía que estar generalmente muy cerca de un toma corriente para que el generador funcionara. Además de esto, pues este marcapasos generaba descargas a nivel del tórax del paciente y generaba pues mucho dolor. Ya es finalmente cuando en 1958 los suecos Exening y Rune Hendrix pues crean con un transistor a base de silicio lo que sería el primer marcapasos subcutáneo, suficientemente pequeño para caber a nivel de la piel del epigastrio, pues por debajo de la piel en la zona debajo del esternón. Este pues sería el marcapasos del PM65 que le estaba mencionando, pues si bien es un aparato bastante grande y bastante incómodo de utilizar. Y ya con el primer marcapasos subcutáneo, este es el paciente que lo utilizó, el personaje es una persona de 43 años que se le implantó este marcapasos. Esta es la radiografía después de su implante. Ann Larson es una persona que vivió 81 años, falleció en el 2001. Él en total tuvo que someterse a 26 cambios de marcapasos durante toda su vida, pero sin embargo, pues logró tener una vida bastante longeva. Y este es el hombre, en 1981, Melvin Shaman, que realiza la primera ablación a nivel de laboratorio de cardiología intervencionista. Y si hablamos de la historia de la hemodinamia, pues tendríamos que hablar de este hombre. Eh, pues realmente, si uno hace, pues las personas que han hecho grandes aportes, tanto en la medicina como en la historia de la humanidad, pues tienen pues una de, digámoslo así, cuatro variables. Son genios, tienen mucha suerte, están locos o están muy tercos. Y él, pues digamos, no fue la excepción a esto. En 1929, pues en esa época pensaban que realizar un cateterismo a nivel cardíaco básicamente era sinónimo de muerte. Este hombre pues no pensaba eso y pues él decide hacer una incisión a nivel anticubital izquierdo y se ingresa un catéter urinario 60 centímetros y camina posteriormente hacia el laboratorio de radiología y se toma una placa. Esta es la placa original después de que realiza este procedimiento y pues demostró que básicamente el cateterismo cardíaco sí era posible. Esto le consiguió dos grandes cosas. Lo primero, pues que le echaran del trabajo porque le llevó la contraria realmente a su jefe de servicio que le había negado la solicitud de realizar esto. Y lo segundo fue que junto con los doctores Dickinson y Conard se ganaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1956 por sus aportes a la cardiología intervencionista. Ya no propiamente pues, de las enfermedades cardiovasculares, como mencioné en un inicio, pues rápidamente sabemos que a nivel occidental las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de morbimortalidad. En esta publicación de 2024 nos mencionan
que por cada década que pasa sube alrededor de un 20% el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, sobre todo pues enfermedades isquémicas miocárdicas. Sin embargo, pues aparte de esto nos dicen que si un paciente, además de esto, presenta hipertensión, presenta más del doble de riesgo que los pacientes que no la padecen. Y esta misma publicación nos menciona que más de 14 millones de estadounidenses están afectados por arritmias cardíacas y que hay alrededor de 700.000 casos de síndromes coronarios agudos al año. A nivel pues de Latinoamérica y el Caribe, pues digamos que no la excepción a esta tendencia, donde las enfermedades isquémicas y las enfermedades arritmogénicas siguen siendo las principales causas de muerte y mortalidad. En Colombia, como mencioné en un principio, pues el DANE nos menciona que en el 2024 la principal causa de mortalidad en Colombia fueron las enfermedades isquémicas cardíacas. Y si hablamos de la fibrilación auricular, que es la arritmia más común, el Valle del Cauca tiene alrededor de 100 a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Si hablamos de esto, pues también hay que hablar de la carga económica que presentan estos pacientes, debido a que un paciente que tiene una fibrilación auricular sin manifestaciones agudas puede costarle al sistema de salud más o menos unos 5.600.000 pesos. En cambio, si ya tiene manifestaciones agudas, puede costarle incluso hasta 37 millones de pesos al sistema de salud cada persona al año. Haciendo un cálculo rápido, pues si en Colombia más o menos unos 45.000 a 90.000 casos de fibrilación auricular, estos pacientes al sistema le pueden costar entre 252 mil millones de pesos hasta 1.4 billones de pesos. Respecto a los procedimientos fuera de quirófano, pues que es donde se realiza precisamente los procedimientos de cardiología intervencionista, tienen sus propias repercusiones. Si hablamos de complicaciones, hablamos de que los procedimientos fuera de quirófano las complicaciones son mayores que los pacientes que se realizan procedimientos dentro del quirófano. Principalmente, ¿qué complicaciones? Hablamos de inestabilidad hemodinámica y lesiones asociadas al sistema nervioso central. La tasa de mortalidad en cardiología intervencionista oscila alrededor del 0.05%. Sin embargo, pues comparado con los procedimientos dentro del quirófano de cirugía cardíaca, es incluso mayor porque la cirugía cardíaca, la mortalidad es alrededor del 0.03%. Y comparado con los otros procedimientos que se realizan fuera de quirófano, como son los procedimientos de gastroenterología y radiología intervencionista, bien se sabe que la mortalidad es incluso el doble y casi que el triple comparado con estos pacientes. ¿Por qué? Si nos fijamos en la tabla, vemos que a nivel de cardiología intervencionista, la mayoría de estos pacientes que han sido llevados a procedimientos son pacientes ASA 3 y ASA 4, con una amplia pues, carga comórbida. Y aparte de esto, el grupo etario de estos pacientes oscila por encima de los 65 años, lo comenta todavía, pues más el riesgo de complicaciones. Aparte de esto, pues ha habido un aumento exponencial de los procedimientos fuera de quirófano, lo que genera pues más probabilidad de generar complicaciones. Lo que mencionaba aquí precisamente en un inicio es que el entorno en los laboratorios de electrofisiología de hemodinamia es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Esta es una publicación que se realizó pues, en la India, donde le hicieron una encuesta a anestesiólogos cardiovasculares, en total 126, donde les preguntaban si ellos se sentían satisfechos o no para realizar procedimientos en sala de hemodinamia. En su gran mayoría, casi por encima del 60, casi a nivel del 60%, ellos decían que no. ¿Por qué? Porque decían que precisamente estos pacientes de sala de hemodinamia son más complejos, el entorno a nivel de laboratorio de hemodinamia es una zona mucho más hostil, y aparte de esto, pues la carga pues, de estrés que tienen estas personas es bastante amplia. Esta es una sala de electrofisiología o pues, de cardiología intervencionista que está dividido en dos grandes grupos, o pues en dos zonas principalmente. La zona de intervenciones y la zona de control. La zona de control es donde el técnico va a realizar básicamente el registro imagenológico de sonido de los procedimientos. Y la zona de intervención, pues como su nombre lo indica, es donde se va a intervenir el paciente. Esta es una imagen de uno de nuestros sitios de rotación, más o menos para que entiendan a dónde va pues, la cuestión. Primero que todo, vemos que hay una gran cantidad de personas en este espacio. A pesar de que el espacio es amplio, vemos que hay también una gran cantidad de equipos. Esta de aquí es la tabla donde va a ser acostado el paciente. A 90 grados más o menos encontramos siempre la pantalla donde se registra el procedimiento, y aquí tenemos el arco en C. Aquí al fondo, si nos fijamos, es donde está la máquina de anestesia del monitor. Desde aquí donde pues, precisamente nos vamos a ubicar nosotros. Si tomamos una imagen desde la perspectiva del anestesiólogo, esta sería la imagen que tendríamos nosotros de la zona. Si vemos, aquí estaría acostada la paciente, pues en este caso fue ya a una TAVI. Y si nos fijamos, el arco en C básicamente nos está ocupando toda la zona superior, incluyendo el acceso a la vía aérea del paciente. Todo esto pues, nos va a dificultar mucho el manejo, tanto el manejo, como estaba mencionando, tanto el manejo de la vía aérea
como en caso de alguna complicación, en caso de reanimación, pues el manejo del espacio va a ser muy difícil tanto por el número de equipos como por el número de personas. Generalmente nosotros compartimos espacio con casi 8 a 10 personas en una sala de hemodinamia, con dos cardiólogos intervencionistas, con técnico de rayos X, con los instrumentadores, con los auxiliares de enfermería, y aquí sería más o menos donde nos ubicaríamos nosotros. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que estas salas están construidas para la comodidad de los cardiólogos, realmente no es para la comodidad de los anestesiólogos. Esta mesa, para comenzar, generalmente no tiene la posibilidad de subir y bajar ni de inclinarse para poder nosotros manipular más fácil la vía aérea del paciente, sino que generalmente esas mesas solamente se mueven hacia adelante y hacia atrás para la toma de imágenes, y aparte se mueve de forma inadvertida, por lo que pues prácticamente nosotros vamos a estar basándonos en las decisiones del cardiólogo o del técnico de rayos X, lo que va a hacer todavía más difícil el manejo de estas personas. Además de esto, si uno pues, se da cuenta de la gran cantidad de equipos, el espacio es muy reducido, incluso pues los tomas corrientes están ubicados de forma que no son lógicas, por lo que incluso uno tendría que manejar pues, muchas extensiones tanto para los equipos, para la vía aérea, para los accesos venosos, para poder manejar bien estos pacientes. La radiación, pues, es otro de los problemas grandes en estas salas, donde, pues, si vemos las publicaciones, se sabe que los anestesiólogos somos de las especialidades médicas que más expuestos estamos a la radiación. Pues hay que tener en cuenta que si nosotros vamos a trabajar en un laboratorio de hemodinamia o electrofisiología, siempre iríamos a contar con todos los equipos de protección, tanto con el chaleco de plomo como con los protectores tiroideos. Además de esto, pues hay recomendaciones, algunas publicaciones que recomiendan las pantallas móviles de plomo para no poder movilizarse dentro de la zona. Sin embargo, pues esto no se encuentra en todos los centros de salud. Además de esto, pues si usted es una mujer que está en embarazo, lo primero que quería hacer es evitar una sala de electrofisiología o de hemodinamia. Aparte de esto, pues como mencioné anteriormente, las extensiones endovenosas, pues digamos, sería lo ideal que estuvieran alejadas del paciente, porque la radiación se reduce exponencialmente con la distancia. Aparte de esto, pues también tenemos que tener una evaluación ocupacional para la exposición a radiación. Incluso recomiendan que los anestesiólogos debamos manejar una placa para medir los niveles de radiación, perdón, pero pues esto es algo que tampoco generalmente se observa muy comúnmente. Si se va a hacer una manipulación de la vía aérea, lo que se recomienda es pausar la radiación en el momento que estamos nosotros, o sea, haciendo nosotros el abordaje para disminuir la radiación pues, que se expone el anestesiólogo. Y hablando propiamente del nivel de radiación, decimos que en una sala de cateterismo cardíaco generalmente la radiación es alrededor de, 103, perdón, milirems al mes. El REM es una medida que se utiliza para ver los efectos biológicos de la radiación sobre los tejidos pues, de los seres humanos. Y si vemos la dosis máxima en órganos que son pues, muy susceptibles a la radiación, como lo son las gónadas, el cristalino y la médula ósea, pues digamos que su capacidad es de 416 miliREM mes. Sin embargo, a pesar de que esto está alejado, hay que tener en cuenta que la radiación es acumulativa. Entonces, esto pues hay que tenerlo muy en cuenta si vamos a trabajar en estas salas. Según la IRCRP y la NRC, que son entidades que se encargan de hacer los protocolos de personas que están expuestas a radiación de forma pues, laboralmente, lo máximo que se debe aceptar de radiación al año es de 5.000 milirems. Respecto a la valoración preoperatoria de estos pacientes, vamos a tener, digamos, los dos grandes escenarios: el paciente ambulatorio y el paciente de urgencias. El paciente ambulatorio es un paciente que se puede valorar 30 días previos al procedimiento y deberá tener una actualización 24 horas antes de este procedimiento. Sin embargo, los pacientes de urgencias máximo pues deberán tener una valoración 24 horas previa o pues en el momento básicamente que se debe realizar el procedimiento cardíaco. ¿Qué vamos a valorar en estos pacientes? Pues qué procedimiento vamos a realizar, qué patologías tienen, por qué se realiza el procedimiento, qué antecedentes de comorbilidades tiene, si el paciente pues tiene alergia al látex, si tiene alergia de pronto a algún medicamento, si tiene alergia a los medios de contraste, si tiene manejo con anticoagulantes o con antiagregación, si ha hecho alguna reacción a los anticoagulantes, sobre todo pues a la heparina, si tiene una alergia franca o tiene de pronto simplemente es una trombocitopenia inducida por heparina, porque esto nos va a definir qué anticoagulación vamos a dejar con estos pacientes, porque todos estos pacientes tienen que ir anticoagulados por sus procedimientos. Vamos a evaluar también pues, el estado funcional del paciente, su clasificación de ASA y valorar la vía aérea. Si el paciente tiene criterios de aérea difícil o no, si el paciente tiene sospecha o diagnóstico ya establecido de apnea obstructiva del sueño, podemos utilizar el cuestionario Stop Bank, debido a pues, que se sabe que los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen más susceptibilidad a padecer de fibrilación auricular. Con respecto a los paraclínicos y las imágenes, todo paciente debe ir con un electrocardiograma, un hemoleucograma, pruebas de función hepática y si es una mujer que está en edad fértil, pues una prueba de embarazo.
Las pruebas de coagulación PT, PTT e INR no son rutinarios en pacientes sanos. Sin embargo, pues si es un paciente que está anticoagulado o tiene pruebas de función hepática alteradas, pues sería bueno que se tomaran previos al procedimiento. Con respecto a las pruebas de imágenes, tampoco son rutinarias, pero digamos lo que son de mucha utilidad tanto a nosotros como anestesiólogos para ver qué manejo anestésico vamos a utilizar y para el mismo cardiólogo intervencionista, porque con esto puede definir si de pronto el paciente se puede beneficiar de algún dispositivo cardíaco, como lo es un cardioresintonizador, un desfibrilador implantable. Respecto a esta imagen que tenemos a la derecha, esto es una aplicación de la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions que nos permite evaluar qué tanto riesgo tiene un paciente al momento de ser sometido a un cateterismo cardíaco. Esta es una aplicación que está para celular, esta es una pantallazo de mi celular, de hecho. La aplicación se llama Point of Care y vamos a buscar este puntaje de riesgo que está aquí en pantalla y nos va a desplegar una serie de preguntas, pues de las características del paciente, qué antecedentes tiene, qué edad tiene, a qué procedimiento se lleva, y nos va a dar un puntaje de riesgo tanto de mortalidad en el procedimiento, pues la probabilidad de mortalidad, de alteraciones a nivel renal, y pues si el paciente, pues qué tan alto riesgo tiene, pues nos indicaría si el paciente puede ser manejado por un anestesiólogo general en caso de ser un paciente de bajo riesgo, un anestesiólogo pues que tenga más conocimiento a nivel de procedimientos en cardiología intervencionista en caso de un riesgo intermedio, y ya un anestesiólogo cardiovascular si tiene un paciente de alto riesgo. Con respecto a las alergias de los pacientes, como mencionaba, si el paciente tiene alergia a la heparina, la bivalirudina es una opción. Si el paciente tiene alergia a la aspirina, pues si el paciente, digamos, es ambulatorio, tenemos algunas opciones como es desensibilizar antes de colocar el stent del paciente o utilizar inhibidores plaquetarios endovenosos, en el caso como el cangrelor sería el ideal, o monoterapias con inhibidores de la P2Y12. Y si hay alergia al medio del contraste, nos dan estrategias como el uso de esteroides, en este caso la prednisona, a dosis de 50 miligramos, 13 horas, 7 horas y 1 hora antes del procedimiento. Asimismo, pues complementarlo con manejo con difenhidramina y bloqueadores H2. Este es un estudio, un metaanálisis que recopiló un total de 14.000 pacientes que fueron llevados a cardiovisión eléctrica o ablación de la FA y que tenían diagnóstico pues, de FA o flúter. Estos pacientes, pues por protocolo, tienen que ir anticoagulados por lo menos 3 semanas antes del procedimiento y lo que trataban de evaluar era si estos pacientes presentaban prevalencia todavía de trombos a pesar de la anticoagulación o si presentaron complicaciones tromboembólicas en estos procedimientos. La evaluación se realizó con ecocardiograma transesofágico y lo que encontraron fue que las personas que tenían FA no paroxística, que fueron llevados a cardioversión y que tenían un puntaje de Chasbach mayor a 3, presentaban casi un 6% de probabilidades de presentar todavía presencia de trombos y complicaciones tromboembólicas. Por lo tanto, pues en la guía de manejo de fibrilación auricular del 2024, la guía europea, nos dice pues, que todos estos pacientes, a pesar de que tienen que ir con tratamiento con anticoagulante por lo menos 3 semanas, que es como está indicado, en caso de presentar alguna de estas tres condiciones, que son las que están aquí mencionadas, son personas que se beneficiarían de utilizar una imagen cardíaca previa al procedimiento, sea ecocardiograma transesofágico o ecocardiograma transtorácico. Con respecto a otros medicamentos, los antiplaquetarios, si el paciente toma ASA previamente, pues no se da una carga, sino que simplemente continúa con su dosis. Si el paciente no toma aspirina previo, pues una dosis de 324 miligramos masticada pues, para la carga. Los inhibidores de P2Y12, no está la recomendación de utilizarlas previas al procedimiento. De hecho, lo que recomiendan es conocer la anatomía coronaria para poder realizar la carga o pues, utilizar los inhibidores de P2Y12. Si el paciente está anticoagulado, la recomendación es utilizar, en caso de que utilice warfarina, perdón, suspenderla y buscar que el NR sea menor a 1.8 si tenemos un acceso femoral, pero si el acceso es radial, se puede continuar con la warfarina. Si utiliza anticoagulantes directos, la recomendación es suspenderla entre 24 y 48 horas previos al procedimiento, pues siempre y cuando cuente con una tasa de filtración glomerular normal. Si está con una tasa de filtración glomerular disminuida, pues se debe suspender por encima de 48 horas, pues dependiendo de qué medicamento pues, anticoagulante directo esté tomando. Y en caso de emergencia, pues ya lo que se recomienda es utilizar propiamente los antídotos, por así decirlo. En caso de warfarina, utilizar vitamina K, plasmafreso congelado o complejo protrombínico. Y en caso de anticoagulantes directos, pues contar con irisumab o con Lexanet alfa, pues si vamos a tomar dabigatran o rivaroxaban. En caso pues, de que el paciente se haya dado procedimiento de electrofisiología,
la recomendación es continuar con la anticoagulación normalmente. Con respecto a las estatinas, pues como se sabe que el reparto perioperatorio se reduce con el uso de ellas, recomiendan continuarlas. Con respecto a los hipoglicemiantes de la insulina, en caso de que utilice insulina de acción prolongada, se puede suspender la noche anterior y reducir a la mitad la insulina de acción corta el día del procedimiento. Con respecto a los anticoagulantes orales, si el paciente toma metformina y tiene riesgo pues, de hacer insuficiencia renal inducida por el medio de contraste, la recomendación es suspenderla incluso 48 horas antes y reiniciarlo 48 horas después. Si el paciente toma SGLT2 y análogos de GLP-1, se puede continuar con los medicamentos. Los IECA-VARA2, pues digamos la recomendación es ver pues, el riesgo-beneficio de utilizarlos o no. Si es un paciente que sea lábil hemodinámicamente o que tenga riesgo de hacer nefrotoxicidad, la recomendación de suspenderlos. Y con respecto a los diuréticos, recomienda suspenderlos por el riesgo de deshidratación o lesión renal aguda, pero si tenemos la posibilidad de hacer un monitoreo estricto, la recomendación es, a nivel hemodinámico, la recomendación es continuarlos. Con respecto a los pacientes con enfermedad renal crónica, que pueden desarrollar pues, nefropatía endotelial por contraste, se sabe que los pacientes de alto riesgo son los que manejan de base pues, ya una insuficiencia renal, que manejan una tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Para poder prevenirlo, la recomendación es manejarlo simplemente con solución salina. Es la única recomendación. De hecho, la N-acetilcisteína no ha presentado pues, mejores resultados en incorporación de la salina, por lo que recomiendan utilizarla. Y la otra recomendación es disminuir la dosis del contraste. Hay puntuaciones de riesgo que nos mencionan pues, para poder ver qué pacientes tienen más riesgo de generar insuficiencia renal inducida por contraste. La que tiene, digamos, la más validez es la relación volumen de contraste clínicas de creatinina que se encuentre por encima de 3,7 y esto pues, nos puede predecir con alta probabilidad una lesión renal aguda. Y en caso de la monitoría, si es un paciente que presente enfermedad renal crónica y que haya sido llevado a cateterismo, pues la recomendación es utilizar la monitoría de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo para ver pues qué tanta sobrecarga de líquidos tiene nuestro paciente. Hoy en día pues se está utilizando imágenes intracoronarias, lo cual, pues, digamos, ha ayudado a disminuir la dosis de contraste y es como lo que está en este momento marcando la pauta para el manejo de estos pacientes. Con respecto a la parinización, eh, como estaba mencionando, todos estos pacientes van anticoagulados. La indicación es manejar una CT por encima de 200, incluso por encima de 300 segundos, el cual lo conseguimos con un bolo de entre 100 a 200 unidades por kilo o hacerlo en infusión. La infusión la recomiendan hacer una dosis de carga de 5.000 unidades internacionales, seguida por una infusión de entre 1.000 a 1.400 unidades internacionales por hora. ¿Cómo se consigue eso? Pues vamos a colocar 25.000 unidades en una bolsa de 250 centímetros de estos en agua destilada al 5% y colocamos la infusión entre 10 a 14 de 6 horas. Posteriormente, pues se tiene que realizar un control del ACT cada media hora y al finalizando el procedimiento, pues la recomendación es realizar una reversión parcial, no una reversión total, con una dosis promedio de 50 miligramos de protamina, que sería el equivalente a 10 miligramos de protamina por cada 1.000 unidades internacionales de parina utilizada. Respecto a la técnica anestésica, pues como pueden ver aquí en la imagen, pues vamos a decir que básicamente depende. ¿De qué va a depender? Pues tenemos una amplia gama pues, de técnicas anestésicas que vamos a utilizar con nuestros pacientes. Sin embargo, pues la técnica anestésica va a depender, primero, de la duración del procedimiento. Dos, pues de qué tanto acceso tengamos a la vía aérea. Como estaba mencionando en un inicio, los pacientes que están en la sala de cardiología intervencionista, pues son más complejos de manejar debido a que el acceso a la vía aérea es muy pobre por parte de nosotros. El equipo pues, de ARCO en C y pues en múltiple cantidad de personas y todo nos dificulta mucho el acceso, por lo que recomiendan incluso pues, asegurar la vía aérea previamente en los pacientes. No hay una recomendación entre si usar mejor en caso de anestesia general, de anestesia general, de utilizar tubo o utilizar máscara laringia. Sin embargo, pues digamos lo que pues por lógica, si yo sé que tengo dificultad para acceder a la vía aérea del paciente, pues la recomendación sería básicamente intubarlo directamente y ya fijar muy bien el tubo. ¿Por qué? Porque como estaba mencionando, esta mesa se mueve constantemente y esto puede pues, generar que de pronto la máscara laringea se desacople. Si son pacientes que estén inestables o que tengan obesidad, es posible que tengamos que intubar a estos pacientes en la camilla y pasarlos posteriormente a la mesa de trabajo. La técnica anestésica también va a depender pues, de qué tanta nocicepción o dolor tenga el procedimiento, porque hay procedimientos que tienen un bajo estímulo doloroso o procedimientos que tienen un alto estímulo doloroso, pero que son solamente en un momento muy corto del procedimiento y que son de manera abrupta. Entonces tenemos que estarnos anticipando constantemente pues, a lo que va a hacer el intervencionista y según eso definir qué vamos a utilizar. Respecto a si utilizar activa o balanceada, digamos, no hay una recomendación clara.
Dicen simplemente que la indicación es manejar la técnica que usted considere mejor, la que usted sepa manejar. Lo que sí indican es que el uso de isoflurano pues tiene como ciertos criterios históricos de que puede suprimir algunas inducciones de arritmias, por lo que recomiendan no utilizarlo. Y con respecto a la dexmedetomidina, es algo controversial porque hay publicaciones que dicen que puede suprimir la inducción de arritmias y otros que dicen que realmente no genera pues la supresión, por lo que sí se puede utilizar. Como estaba mencionando respecto a activa versus anestesia general, activa versus anestesia general, cuando uno ve los estudios que hay a nivel de sala de cateterismos, realmente son estudios muy pequeños o mal diseñados. Entonces, lo que realmente, pues incluso los consensos de expertos que son en los que se basan todas estas publicaciones, se basan son en estudios que se han realizado en cirugía cardíaca, no en laboratorios de electrofisiología ni hemodinamia. Y pues el principal estudio en que se basan son en este metaanálisis que con un poco más de 10.000 pacientes compararon qué tanta mortalidad pues había tanto hospitalaria a 30 días y a un año en pacientes que fueron llevados a cirugía cardíaca utilizando TIVA versus balanceada. Pues vieron también marcadores cardíacos y el tiempo tanto a nivel de UCI como de los hospitales, de hospitalización, perdón. Y se dieron cuenta que la mortalidad no hubo diferencias con el uso de TIVA o anestesia balanceada, simplemente hubo una menor duración a nivel de la estancia en UCI y la hospitalización pues, con los pacientes que utilizaron anestesia balanceada. Sin embargo, pues como estaba mencionando, no hay ninguna recomendación pues, en cuál es mejor usar en estos casos. Como estamos hablando de sedación fuera de quirófano, pues porque muchos de estos pacientes van bajo sedación, pues la guía colombiana se basa en tres grandes guías, la guía australiana, la guía europea y la guía americana. Cuando uno ve los consensos de expertos y las recomendaciones, sobre todo de los americanos, ellos tienen un escenario en los que ellos presentan enfermeros que tienen la capacidad de dar anestesia y de dar sedaciones, incluso pues, en laboratorios de hemodinamia y electrofisiología. Y los anestesiólogos pues, están en los procedimientos de pacientes más complejos y pues que tengan una mayor carga comórbida. Sin embargo, pues esto en Colombia no existe. Pues, según la resolución 2003 de 2014, realmente los médicos son las únicas personas capacitadas para dar sedaciones aquí en Colombia. E incluso, pues una modificación del año 2019 menciona que lo ideal sería que solamente los anestesiólogos dieran sedaciones fuera de quirófano, incluso que el uso de propofol fuera de quirófano es solamente exclusivo de los anestesiólogos, pues para evitar presente problemas como pasó con pues, el cantante Michael Jackson. A nivel intraoperatorio, pues rápidamente, ¿qué tenemos que hacer? Lista de chequeo, ver el paciente, ver si el equipo humano está completo y si el instrumental también está completo. Respecto a la monitoría, tienen que ir con monitoría básica de la ASA, contando con pulsoxímetro, electrocardiógrafo. Y respecto a la monitoría de la presión arterial, si va a ser invasiva o no invasiva, pues hay que individualizarlo dependiendo pues, del paciente. Y los pacientes que van con parches de reanimación, generalmente son los pacientes que ya presentan un alto riesgo de presentar complicaciones como el infarto coronario agudo con elevación del ST. Respecto al manejo farmacológico, la revista española de anestesiología nos da como unas pautas que ellos utilizan generalmente, pues esto no es que sean recetas de cocina ni que sea como se tiene que utilizar estrictamente, sino que son como los medicamentos que generalmente utilizan, son los que pues, generalmente también utilizamos aquí en Colombia, midazolam, fentanil, dexmedetomidina, propofol, o pues anestesia general o balanceada en caso ya de anestesia general. Sin embargo, hay que ver en esta tabla de la izquierda pues los efectos electrofisiológicos de cada uno de los medicamentos. Importante, pues en caso de utilizar anestesia balanceada, lo ideal pues sería posiblemente utilizar el sevoflurano, debido a que, digamos, este tiene menos repercusión en el momento de generar inducción de las arritmias. Eh, Utilizando el propofol, el midazolam, el fentanil, estos medicamentos tampoco van a tener inhibición de la inducción de las arritmias, sobre todo en las ablaciones. Y los bloqueantes neuromusculares, digámoslos, en ciertos procedimientos, la recomendación es no utilizarlos porque hay mucha utilización de la monitoría del nervio frénico o del ritmo diafragmático para ver que este nervio precisamente no esté lesionando al momento de hacer las ablaciones. Respecto al uso del midazolam, pues siempre uno escucha el midazolam, sobre todo en estos pacientes que son pacientes añosos, adultos y comórbidos, que ahí siempre uno escucha pues, que el midazolam es básicamente el sinónimo del ilium postoperatorio. Sin embargo, pues en el año 2025 sale esta publicación, pues es un estudio de cohortes prospectivo, donde con más de 5.000 pacientes fueron sometidos a anestesia general. Estos pacientes eran pues, en su totalidad mayores de 65 años y se evaluó el delirium postoperatorio 7 días después de la cirugía, comparación a los que no utilizaron pues, midazolam para su anestesia. Hay que tener en cuenta pues, que estos procedimientos fueron para cirugía no cardíaca
Y pues lo que encontraron realmente fue que el midazolam no se relacionó con la presencia de delirium o pues de más delirium en comparación de los que no usaron midazolam. Sin embargo, pues también se tiene en cuenta que fueron dosis únicas y fueron dosis bajas de midazolam. Esto no tiene nada que ver con los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, que utilizan infusiones continuas, que son pacientes ya en estado crítico. Esto va a ser como la gama de procedimientos que vamos a realizar a nivel de las salas de cardiología intervencionista. Ya vamos a mencionar cada una de ellas. Iniciamos con los procedimientos de sala de electrofisiología. Nos basamos en estos dos consensos y en estas publicaciones para ver cómo van a ser los enfoques anestésicos. Y pues me quedo un segundo aquí en esta gráfica, pues para entender alguna cosa que quiero que quede clarita para hablar de estos procedimientos. Bueno, las arritmias, como sabemos, pues se dividen en dos grandes grupos. Bradiarritmias, taquiarritmias. Bradiarritmias, problema a nivel de la iniciación o propagación del estímulo cardíaco a nivel pues, del nodo sinusal, aurículo ventricular o sistema His-Purkinje. Si tenemos bradicardia sintomática o bloqueo de alto grado, tratamiento, pues marcapasos. Eso lo podemos dejar a un lado. Pero con respecto a las taquicardias, hay que tener en cuenta algunas cosas. Si las taquicardias que se generan son taquicardias focales, las taquicardias focales, como su nombre lo indica, van a ser de focos específicos que van a generar las descargas eléctricas. Al momento de realizar ablaciones para estos procedimientos, los electrofisiólogos van a tratar de reproducir estas arritmias para poder localizar el foco de la arritmia y poder realizar la ablación. Si estos procedimientos se realizan bajo anestesia general o bajo sedación profunda, pues estas arritmias se pueden inhibir la generación pues para poder buscar el foco. Entonces la recomendación es generalmente hacerla bajo sedación superficial. Mientras que si hablamos de arritmias por reentrada, estas arritmias no son susceptibles pues, a los anestésicos, y además de esto, estas arritmias no tienen la necesidad de que el electrofisiólogo vaya a generar o tenga la necesidad de recrear la arritmia para poder hacer la ablación. Generalmente las arritmias por reentrada tienen ya focos muy específicos a nivel del nodo AB y pues tienes de pronto un AS que sea anómalo, como en el caso del Ward-Parkinson-White, ya lo localizan prácticamente por anatomía, entonces, digamos, son más fáciles de localizar. Sin embargo, pues hablamos de la fibrilación auricular en un momentico porque a pesar de que es una arritmia por reentrada, pues tiene ciertas particularidades. Ya iniciando con los procedimientos, rápidamente la cardiovisión eléctrica, pues un procedimiento que se va a realizar pues muy rápidamente, por lo que necesitamos un medicamento que dé un inicio rápido y una recuperación rápida. Idealmente para nosotros que utilizar, sea midazolam, propofol o etomidato. El propofol es el que ha mostrado mejores resultados, tanto por el inicio rápido como por la recuperación rápida. En caso de utilizar midazolam, pues demuestra que ha tenido una recuperación un poco más prolongada. Sin embargo, pues contamos con el flumazenil para el antídoto, pues como para revertir el efecto del midazolam. Lo bueno es que este procedimiento se puede realizar sin intubación endotraqueal y pues tener en cuenta lo que les mencioné en un principio, que los pacientes que tienen FA no paroxística y CHA2 por encima de 3 deberían ir con una imagen cardíaca previa al procedimiento. Ya hablando propiamente de las ablaciones, tenemos grandes grupos. La primera pues, va a ser la taquicardia supraventricular, donde vamos a encontrar también el aleteo auricular típico. Como estaba mencionando, generalmente estos procedimientos son procedimientos cortos y son procedimientos que se realizan, que son arritmias focales. Y son arritmias por reentrada, si son arritmias por reentrada, pues tienen más posibilidad de ser más cortos, debido a que pues, el foco está mejor establecido y pues generalmente las arritmias por reentrada se van a localizar a nivel de la aurícula derecha. Como se localiza a nivel de la aurícula derecha, el procedimiento tiende a ser más corto, por lo que no hay que hacer una punción transeptal para poder localizar el foco de la arritmia, por lo cual sus pacientes pueden ir bajo sedación superficial o sedación profunda, pues, dependiendo de la complejidad del paciente. Y en caso de que el paciente ya presente pues, una comorbilidad como la apnea obstructiva del sueño o que el procedimiento tienda a ser muy prolongado, la recomendación sería hacerlo bajo anestesia general. Con respecto a la fibrilación auricular, pues voy a mencionar por el momento solamente en caso de que el paciente tenga una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida, se realiza una ablación del nuevo auriculo ventricular con la colocación de un marcapasos. Aislamiento de venas pulmonares lo vamos a mencionar un poco más adelante, por lo que pues dejémoslo ahí crítico por el momento. Respecto a la taquicardia ventricular, esta es una arritmia que una vez inducida va a generar mucha inestabilidad hemodinámica, por lo cual todos estos pacientes generalmente tienen que ir bajo anestesia general en caso de que tengan cardiopatías estructurales o con sedaciones profundas en caso de que el paciente presente una bajo riesgo de isquemia. Y siempre tiene que ir como monitoría hemodinámica invasiva, debido a que cuando se genera la taquicardia ventricular, el paciente se puede descompensar muy rápidamente y aparte de esto tenemos que contar siempre con vasoactivos inotrópicos en sala
para poder pues, estabilizar a nuestros pacientes. Con respecto a las contracciones ventriculares rápidas prematuras, esta es una arritmia que se puede suprimir muy fácilmente con los anestésicos, por lo cual la recomendación es solamente realizarla con sedación superficial. La anestesia general es en caso de pacientes que estén con inestabilidad o que digamos no toleren el supino, pero generalmente esta arritmia es mejor realizarla solamente con sedación superficial. Respecto a los bloqueantes neuromusculares, como estaba mencionando, es mejor no utilizarlos debido a pues, que la actividad del nervio frénico se está monitorizando de manera continua. Hacer siempre control de la temperatura esofágica debido a que pues, se puede realizar lesión térmica del esófago e incluso llegar a presentar fístulas atrioesofágicas, que es una complicación poco común, pero que es bastante grave en estos procedimientos. Y debido a que los procedimientos de inhalación casi siempre se están haciendo una irrigación continua con líquidos fríos, esto puede generar sobrecarga en estos pacientes, por lo que recomiendan hacer un control líquido de estrictos, incluso el uso de diuréticos. El aislamiento de venas pulmonares, que es la ablación que se realiza para los pacientes que presenten FA o fibrilación auricular, es un procedimiento que tiene ciertas particularidades. Primero, vamos a tener lo que es una ablación por radiofrecuencia o una ablación con catéter con balón. Con radiofrecuencia lo que nos está diciendo básicamente es que el catéter va a ir directamente hacia el foco donde está generando la arritmia y va a quemar el foco de manera muy precisa. El, la ablación que se realiza con catéter con balón, el balón se va a insuflar y va a quemar pues todo lo que tenga contacto con ese balón. Entonces el balón va a tener pues una capacidad de generar una ablación en una mayor cantidad de área, pero menos precisa, mientras que el catéter va a ser mucho más específico. Pero pues la ablación por catéter, pues por su naturaleza, va a ser un procedimiento que va a ser mucho más largo. Para estos procedimientos se tiene que realizar lo que es un mapeo tridimensional electroanatómico para ver el origen de las arritmias y posteriormente, después de realizar el procedimiento con un catéter monopolar, pues se puede desencadenar también, se empieza a evaluar si hay desencadenantes de arritmia nuevamente y en caso de que no haya actividad eléctrica a nivel de las venas pulmonares, se considera que el procedimiento ya está completo. Es un procedimiento que es bastante largo, puede oscilar entre las 2 a las 6 horas, dependiendo pues, de qué tantos focos se encuentren o de qué tan complejo sea el procedimiento. La recomendación para estos pacientes es siempre llevarlos bajo anestesia general. Lo ideal también es siempre monitorear hemodinámica invasiva, tanto con línea arterial como con catéter venoso central. Como estaba mencionando, el control de líquidos estrictos de estos pacientes es mandatorio, deben ir con sonda vesical. El paciente está anticoagulado, lo ideal es que si está con antagonistas de la vitamina K, llegar con un INR entre 2 a 3,5 y si está con anticoagulantes directos, pues la indicación es no suspenderlo. Siempre pues buscar una CT por encima de los 300 segundos y pues hacer un control cada media hora. Respecto a las estrategias de ventilación, si uno ve las publicaciones o por las recomendaciones, la que más menciona es la ventilación JET, que es una ventilación que genera pues una ventilación entre 100 a 130 respiraciones por minuto. Sin embargo, pues por la naturaleza de esta ventilación, el control de los gases halogenados pues va a ser muy dificultoso, por lo cual la recomendación es utilizar TIVA en nuestros pacientes. Y asimismo, pues como no se puede monitorizar el CO2 de manera continua, lo ideal es estar haciendo gases arteriales seriados durante todo el procedimiento. Otra estrategia de ventilación que de hecho la que está utilizando mucho actualmente es la ventilación con alta frecuencia y bajo volumen tidal, donde se utilizan alrededor de 40 a 50 respiraciones por minuto con un volumen tidal entre 150 a 200. Esto nos permite medir el Tiger de CO2. Y otra estrategia que generalmente es la más común es la ventilación controlada con apnea forzada, que es básicamente como la ventilación estándar que se utiliza para estos procedimientos. Respecto a si utilizar anestesia general o sedación consciente, se ha demostrado pues, que los pacientes que son llevados a anestesia general tienen menos repercusión, menos reaparición, perdón, de la fibrilación auricular posterior al procedimiento. Este estudio tomó un total de casi 8.000 pacientes, comparó el uso de anestesia general y de sedación consciente en pacientes sometidos a ablación para FA y se dieron cuenta que los pacientes que fueron llevados a sedación consciente presentaban recurrencia de la FA un 26% por encima de los pacientes que fueron llevados a anestesia general. Respecto al uso de dexmedetomidina en la ablación por fibrilación auricular, como lo estaba mencionando, la evidencia es muy vaga respecto al uso de dexmedetomidina. No hay mucha evidencia ni a favor ni en contra. Son estudios muy pequeños. Este estudio, digamos, es de los más grandes que puede encontrar, que es un estudio aleatorizado doble ciego, donde pues, fueron llevados 160 pacientes a ablación de FA utilizando dexmedetomidina o propofol para una sedación profunda.
hicieron pues una evaluación de qué tanto efecto tenía a nivel del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, y se dieron cuenta que la dexmedetomidina tiene efecto más pronunciado pues al momento de acelerar la frecuencia sinusal y la conducción del nodo auriculoventricular supraiciana, más no tenía efecto a nivel infraiciano. Sin embargo, pues como estaba mencionando, estas recomendaciones estos estudios no dan para una recomendación fuerte, por lo cual la dexmedetomidina, pues digamos, no tiene un uso claro. Respecto a las estrategias de ventilación, como estaba mencionando, las publicaciones mencionan el uso de ventilación JET. Cuando se usa ventilación JET, como muestran estos estudios, se ha demostrado que uno, de los procedimientos son más cortos en comparación con ventilación convencional, y dos, que la recurrencia de la fibrilación auricular es mucho menor en comparación de la ventilación estándar. Hablando pues de la ventilación de alta frecuencia bajo volumen tidal, en comparación con la ventilación estándar, se ha demostrado también pues, en estudios no tan grandes, entre 600 y 500 pacientes, que logra la reducción del tiempo del procedimiento y al mismo tiempo también disminuye la recurrencia de la fibrilación auricular, pues, incluso hasta un año después de la ablación. Respecto a las complicaciones de las ablaciones, vemos que lo principal es la lesión del nervio frénico. Como estaba mencionando, lo ideal siempre es la monitoría desde, pues del nervio y del diafragma, evitando pues, que haya lesión, sobre todo en pacientes con criablación. Y el no uso de bloqueantes neuromusculares pues, es de uso mandatorio en estos procedimientos. Las lesiones esofágicas térmicas, la inestabilidad hemodinámica, sobre todo en los pacientes que son sometidos a ablación de taquicardia ventricular, y las lesiones vasculares, pues por los accesos vasculares por donde se ingresan para los catéteres, y el embolismo aéreo, pues digamos, son menos comunes, más comunes, pero digamos lo que hoy en día pues, tratan de evitarse pues, su gran repercusión hemodinámica. A nivel de aquí a la derecha vemos un puntaje que es el PAINET, sobre todo para pacientes que van para ablación de taquicardia ventricular, que nos va a ayudar a predecir o pues a ver si realmente el paciente que va a ser llevado para ablación se beneficiaría o no de dispositivos de soporte circulatorio mecánico, en caso pues, de que sean pacientes que tengan riesgo de inestabilidad hemodinámica. Respecto a los dispositivos electrofisiológicos, vamos a tener también varios dispositivos, como lo son el marcapasos transvenoso subcutáneo, el desfibrilador automático implantable y los cardioresincronizadores. Respecto a qué dispositivo se use, asimismo, pues vamos a definir pues, nuestra estrategia anestésica. ¿Por qué? Porque hay dispositivos que tienen que tener una tunelización para poder implantarse. Esa tunelización pues, va a ser bastante dolorosa, que es lo que va a definir si el paciente posiblemente se beneficiaría de una sedación profunda, como en el caso de los cardioresincronizadores y los desfibriladores subcutáneos. Mientras tanto, lo que son los marcapasos transvenosos o los desfibriladores automáticos implantables son procedimientos que en su implantación requieren menos analgesia, por lo cual se pueden llevar incluso solamente con sedación superficial y anestesia local por parte del operador. Con respecto a la extracción de los electrodos, esto, digámoslo, es un cuento diferente porque vamos a dividir en dos grandes grupos la extracción de los electrodos en pacientes que tengan más de 12 meses con los electrodos o pues con los dispositivos, o menos de 12 meses. Generalmente los pacientes que llevan más de 12 meses con estos electrodos son pacientes que ya han generado fibrosis y cicatrices, por lo que estos electrodos están más adheridos, y al momento de la extracción esto puede generar que haya lesiones cardíacas, lesiones coronarias, lesiones a nivel adyacentes pues, de los tejidos cardíacos. Incluso la recomendación para estos procedimientos es que los realice un anestesiólogo cardiovascular, y que incluso lo realicemos en una imagen que son las salas híbridas con respaldo de los cirujanos cardiotorácicos en caso de que haya alguna complicación durante el procedimiento. También pues hoy en día están utilizando los bloqueos regionales, como es el bloqueo del plano anterior del serrato, para colocar los desfibriladores subcutáneos con muy buena respuesta. Y en caso de que pues, el paciente sea un paciente que tenga síndrome de Brugada, perdón, o QT largo, hay que tener pues ciertos controles más precisos con estos pacientes, debido a que la generación de arritmias es muy fácil con ellos. Siempre tienen que estar llevados con un control hidroelectrolítico muy estricto. Se sabe que la hipocalcemia, la hipomagnesemia y la hipocalemia puede generar prolongación del QT. Asimismo, pues estos pacientes tienen que ir a un entorno muy tranquilo, básicamente tienen que ir a consideración previa al procedimiento, el control térmico también estricto, ni llevarlos a hipertermia ni hipotermia. Los medicamentos que son seguros de utilizar son los opioides, los halogenados, sobre todo el sofosbuvir, el midazolam, y los anestésicos locales. Tener precaución con la ketamina, pues por
aumento de la frecuencia cardíaca que puede generar y evitar todos los medicamentos que prolongan el COT, como son el ondansetron, la amiodarona, la efedrina, pues entre otros. Respecto a las complicaciones de estos procedimientos, principalmente se puede generar taponamiento pericárdico debido a sangrados pues a nivel de los tejidos cardíacos o propiamente los vasos coronarios. Llevar siempre estos pacientes a cardiocentesis, pues, a pericardiocentesis en caso de que presenten sangrado importante. La radiografía de tórax, pues aquí nos muestra un hemotórax que también es una de las complicaciones más comunes que se pueden generar. Y como estaba mencionando, también estos pacientes no es mandatorio utilizar los bloqueantes neuromusculares, por lo que vamos a estar evaluando el ritmo diafragmático que nos ayuda a identificar si de pronto los electrodos no están bien ubicados. Respecto a los procedimientos en sala de hemodinamia, es basado pues en este consenso de expertos, donde el principal procedimiento al que estamos acostumbrados a ir, lo que más nos van a llamar, son a los cateterismos cardíacos, sea para angioplastia coronaria, para tratamiento de aterectomías o trombectomías intracoronarias. Vamos a tener tres escenarios grandes. El cateterismo cardíaco electivo, el de emergencia y ya un paciente con choque cardiogénico. El paciente electivo, pues básicamente es un paciente que en medio de todo va a estar sano en un ambiente un poco más controlado y se puede llevar con sedación superficial y con anestésica local. Sin embargo, pues hay pacientes que tienen ciertas complicaciones como son pacientes que sean poco colaboradores, pacientes que tengan de pronto apnea obstructiva del sueño o que tengan intolerancia al decúbito supino. La indicación de estos pacientes pues, es llevarlos bajo anestesia general. En caso de un paciente que ya sea en un escenario de emergencia, donde pues, básicamente el tiempo es igual al tejido miocárdico perdido, la ideal o pues la recomendación básicamente a estos pacientes es llevarlos a anestesia general debido a la inestabilidad hemodinámica que presentan. Y pues en caso de dificultad de un acceso venoso, contar con un acceso intraóseo y contar con todos los dispositivos y medicamentos para realizar un soporte hemodinámico adecuado. En choque cardiogénico, estos pacientes ya, digamos, deberían tener un soporte mecánico circulatorio ya establecido. Generalmente lo que más tienen a nivel de las instituciones son el balón de contrapulsación pulsación intraórtico. Algunos cuentan con el ECMO. Respecto a al cateterismo cardíaco, es muy importante tener en cuenta la anatomía coronaria, debido a que si nosotros tenemos un paciente que tenga alteraciones a nivel de las derivaciones D2, D3 y AF, que nos van a dar, pues, nos van a indicar que hay una alteración a nivel de la cara inferior, que es territorio pues, de la coronaria derecha. La coronaria derecha sabemos que da la irrigación pues, del nodo sinusal entre un 60 y 70% pues, de las personas cuando tienen dominancia derecha, y los pacientes que tienen alteraciones a nivel de las derivaciones de 1 a BL, B5, B6, que generalmente van a hablar de la cara lateral del corazón, que es territorio de la arteria circunfleja, que va a dar la irrigación pues, del nodo sinusal en el otro 30 o 40% restante cuando tienen dominancia izquierda. Si tenemos alteración a nivel de estas derivaciones y encontramos un paciente que tenga bradicardia, muy posiblemente este paciente ya esté bloqueado, tenga riesgo de bloquearse durante el procedimiento. Entonces, incluso es muy recomendable llevar a estos pacientes ya al procedimiento con un marcapasos, sea transvenoso o transcutáneo, para evitar que el paciente se nos complique durante el procedimiento. Y si hablamos de que el paciente tiene alteraciones a nivel de los territorios que indican alteración a nivel de la coronaria izquierda, como es B1, B2, B3, B4, o territorios de la circunfleja, estos pacientes se beneficiarían pues de ya básicamente con un valor de contraposición intraórtico, pues no colocado, pero pues sí por lo menos ya tenerlo preparado en sala en caso de algo. La guía del 2025 de síndrome coronario agudo de la AJA nos dice que los pacientes que van a ir a cateterismo cardíaco, el acceso ideal para ellos es el radial. Desde 2013 salió una publicación pues que en los pacientes que fueron sometidos a accesos radiales para cateterismo cardíaco utilizando midazolam y fentanil presentaron menos espasmo radial comparado con los pacientes que no utilizaron este esquema de sedación, por lo cual pues para nosotros el esquema de sedación midazolam o fentanil, digamos, es lo más utilizado para estos pacientes. Asimismo, la guía del 2023 nos dice que los pacientes que tengan arritmias recurrentes que puedan amanecer la vida, pues la idea sería llevarlos incluso bajo anestesia general. Sin embargo, cuentan con un grado de recomendación 2B, con un grado de evidencia C. O sea, digamos, básicamente nos dice, pues considérenlo, pero la evidencia que tenemos es muy mala. Respecto a esta condición, que es la oclusión total de las coronarias crónicas, digamos lo que es un escenario diferente, debido a que estos pacientes, al ya tener pues una isquemia crónica o una alteración crónica a nivel de las coronarias, ya empiezan a generar circulación colateral. Al tener circulación colateral, el momento de realizar el cateterismo, el riesgo de que se realicen lesiones a nivel de las coronarias, tanto perforaciones y generar pues, desencadenante un taponamiento cardíaco, es muchísimo más grande.
Incluso pues estos pacientes lo que recomiendan es que siempre vayan bajo anestesia general, que vayan ya con monitoría hemodinámica invasiva y siempre y cuando el paciente además tenga un puntaje del Japan y el CTO y el PROG CTO por encima de 5, por encima de 2, estos pacientes siempre con anestesia general. Esto nos indica estos puntajes es que tanto probabilidad de éxito tiene el cateterismo cardíaco en estas obstrucciones totales y pues además de esto nos recomiendan que pues, los anestesiólogos o la persona que esté en estas salas debería tener entrenamiento tanto en ecocardiografía transesofágica como ecocardiografía transtorácica. ¿Por qué? Porque en caso de alguna complicación, pues estas imágenes ecocardiográficas nos van a descartar prácticamente tres de las principales cuatro complicaciones que se presentan en estos procedimientos, que son la isquemia, la taponada cardíaca y la hemorragia. Entonces, digamos, esto es como un llamado para que, pues, digamos, todos nosotros, digamos, estar entrenados en imágenes ecocardiográficas, incluso lo ideal sería estar entrenados en ecocardiografía transesofágica. Respecto al soporte circulatorio mecánico, hablaremos de tres dispositivos principalmente, el balón de contrapulsación intraórtico, el Impela y la circulación extracorpórea o ECMO. Respecto al valor de contraposición intraórtico, pues esto básicamente lo que nos va a ayudar es aumentar el flujo coronario y por medio del aumento de la presión intraórtica, cuando introducimos el balón pues por medio de la arteria femoral de forma retrógrada hasta la aorta descendente. Esta se ubica más o menos unos 2,5 centímetros distal a la subclavia y este balón se va a inflar en diástole para mejorar la perfusión de las coronarias y se va a desinflar en sístole, ayudando a disminuir un poco la poscarga del ventrículo izquierdo para así mismo disminuir el trabajo mecánico pues del ventrículo. La recomendación pues, para la instalación de este dispositivo generalmente se puede hacer bajo anestesia local y sedación consciente si el paciente está hemodinámicamente estable. Sin embargo, pues la mayoría de estos pacientes van a estar con estabilidad hemodinámica, incluso pues lo que recomiendan es llevarlo bajo anestesia general. Estos pacientes siempre tienen que ir con monitoría hemodinámica invasiva. Incluso, pues de lo más importante para este dispositivo es que haya una monitoría electrocardiográfica continua, porque con la monitoría electrocardiográfica es que se va a sincronizar el inflado y el desinflado de este dispositivo para poder, pues, que precisamente la perfusión coronaria sea adecuada, o si no, lo que puede hacer precisamente es que se aumente la complicación debido a pues, la no congruencia con el ciclo cardíaco. El Impela es un dispositivo que funciona como una bomba axial. Lo que va a hacer básicamente es igualmente ingresar sea por la arteria femoral o por la arteria axilar y se va a ubicar a nivel del ventrículo izquierdo y por medio de un rotor lo que va a hacer es propulsar sangre pues, tratando de simular pues, el flujo cardíaco. Sin embargo, hay que tener pues, en cuenta varias cosas. Uno, Impela hay tres versiones. El Impela 2.5, el CP y el 5.5. El 2.5 genera pues 2.5 litros por minuto, el CP 4,3 litros por minuto y el 5,5 5 litros por minuto. Los que han demostrado que tienen mejores resultados en pacientes con shock cardiogénico relacionado al síndrome coronario agudo es el Impela, el CP y el 5,5. Lo otro, este dispositivo no produce un flujo sanguíneo pulsátil, por lo cual, digamos, la monitoría de los pacientes en el momento pues, de tener una línea arterial, básicamente no va a censar mucho pues, pues, con el uso de este dispositivo. Lo otro es que pues, estos pacientes generalmente también en su gran mayoría están bajo inestabilidad hemodinámica, por lo cual la recomendación es llevarlos bajo anestesia general. Sin embargo, la sedación consciente es posible para la instalación de este dispositivo. Hay que tener en cuenta pues, que hay ciertas complicaciones que se pueden generar, sobre todo la malposición del dispositivo, por lo cual pues, hay que estarlo vigilando constantemente. Con respecto al ECMO, el que tiene más evidencia a nivel de los pacientes de cateterismo y con síndrome coronario agudo y con choque cardiogénico ha sido el ECMO venoarterial. Lo que básicamente va a hacer es extraer sangre de la vena femoral por medio de una cánula de gran calibre, oxigenarla pues, con una membrana pues, que está extracorpórea y reingresarla nuevamente por la arteria femoral, pues, generando, digámoslo así, un poco más de presión eh, que va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Generalmente este dispositivo lo que hace es que pues, nos va a ayudar a soportar un poco más los pacientes que tengan alteraciones de oxigenación o falla cardíaca del lado derecho. Sin embargo, como estaba mencionando, el lado izquierdo va a aumentar su poscarga, lo que puede generar que posteriormente haya una distensión del ventrículo izquierdo e incluso pues, vaya a haber congestión pulmonar, por lo que también hay que tener pues, cuidado con este dispositivo. Lo otro, este dispositivo generalmente se instala bajo ventilación mecánica invasiva.
como la sangre que entra oxigenada va a entrar por la arteria femoral, generalmente la sangre que va a quedar más oxigenada va a ser la sangre que está por la parte inferior del cuerpo. Sin embargo, el paciente pues tiene que seguir bajo ventilación mecánica porque la sangre que continúa saliendo del ventrículo izquierdo pues necesita oxigenarse previamente. Si hay una oxigenación más pobre a nivel de la sangre que sale del ventrículo izquierdo, esta sangre va a ir hacia la parte superior del cuerpo y va a generar una alteración conocida como el síndrome del Arlequín, que es que el paciente tiene menos oxigenación en la parte superior corporal y más oxigenación en la parte inferior del cuerpo. Respecto a cuál es mejor utilizar en choque cardiogénico, pues la evidencia está saliendo actualmente, pues tratando de hacer metaanálisis en red comparando los diferentes dispositivos, sea el Impella, sea el ECMO, o balón de contrasupuración intraórtico o la combinación de varios dispositivos, hasta el momento el que ha tenido pues como una mejor evidencia con respecto a la mejoría en los índices de mortalidad es la combinación de ECMO con balón de contrapulsación intraórtico, que ha mostrado pues mejores resultados en comparación incluso del ECMO solo. Sin embargo, estos metaanálisis, a pesar de que tiene una gran cantidad de pacientes, de casi 50.000 pacientes, no mencionaban pues cuándo es la mejor, el mejor momento para instalar estos dispositivos, ni tampoco se hizo un seguimiento a muy largo plazo. Se hizo un seguimiento a 30 días, hablando de la mortalidad, pero sin embargo no hay seguimiento en a 6 meses ni un año. Con respecto a cuándo utilizarlo, digámoslo, pues esta publicación de la Revista Europea de Cardiología trata como de darnos una guía en el cual, basándonos en tres grandes estudios, que fue el IAP, BP Shock 2, el ECL Shock y el Danger Trial, pues nos decían que compararon los dispositivos de asistencia ventricular en comparación pues, con los tratamientos médicos óptimos pues, que se recomiendan actualmente. Digámoslo que todos tuvieron buenos resultados en comparación con el manejo médico. Sin embargo, pues ellos nos dan como dos grandes escenarios. El paciente con infarto agudo de miocardio que presenta choque cardiogénico. Si el paciente presenta paro cardíaco, lo que recomiendan es, pues, primero, pues, llevarlo su estabilización, uso de vasopresores, inotrópicos, incluso pasar de cateterismo. Y si el paciente continúa con signos de bajo gasto, pues la recomendación es evaluar si el paciente tiene posible falla del ventrículo derecho o problemas de oxigenación. Si tiene estas alteraciones, la recomendación es llevarlo a ECMO. Si no, pues la recomendación es llevarlo con un dispositivo de asistencia ventricular periférico. Y si el paciente está con una falla cardíaca establecida relacionada a choque cardiogénico, pues lo recomendable es clasificarlo si el paciente está en estadio C, D o E de la SCAI, donde los estadios D y E prácticamente son pacientes que ya tienen pobre pronóstico, que ya tienen manejo inotrópico y vasoactivo, que ya están con deterioro pues, continuo a pesar del tratamiento. Recomiendan manejarlos en su gran mayoría con ECMO. Sin embargo, pues si el paciente está en el estadio D o menos, pues recomiendan pues, la recomendación, si el paciente no tiene falla cardíaca derecha o no tiene trombos a nivel del ventrículo izquierdo, se pueden manejar con dispositivos de resistencia ventricular periférica. Con respecto al cine percutáneo de efectos septales, hay un dispositivo que es el Amplacer, que es un dispositivo que tiene aleaciones de silicio, titanio y una cubierta de poliéster, lo que permite que una vez cubierto el defecto, pues crezca tejido fibroso alrededor pues, del dispositivo para que se cierre el defecto. Originalmente este dispositivo era utilizado para cerrar foramen menor permeable y comunicación interauricular. Sin embargo, actualmente se está utilizando también para fístulas paravalvulares y para comunicación interventricular membranosa. Si el cierre del CI hace el procedimiento que está programado al paciente, hay que evaluar siempre pues, la función del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar y el índice QS, pues, que nos va a determinar si realmente el paciente presenta ya una alteración a nivel del shunt, posiblemente el shunt ya haya presentado una inversión y que el paciente presente un Eisenmenger, lo que pues, puede presentar mayor riesgo de complicaciones intraquirúrgicas. La recomendación para este procedimiento es siempre realizarlo bajo anestesia general, debido a que este procedimiento se hace una monitoría con ecocardiograma transesofágico. Hoy en día, pues lo que está utilizando pues, en algunos centros es la sedación consciente acompañada de ecocardiograma intracoronario o intracardíaco. Sin embargo, pues esto no es un medio, o pues un medio que tengamos en todas las instituciones, por lo cual pues, la recomendación sigue siendo realizarlo bajo anestesia general. Con respecto a la oclusión de la areola auricular izquierda, hay dos grandes procedimientos, el epicárdico y el endocárdico. El epicárdico con un poco más de complejidad. Sin embargo, pues para fines prácticos, ambos procedimientos se realizan bajo anestesia general y con guía ecocardiográfica transesofágica. Este procedimiento se realiza para pacientes que no pueden ser llevados pues, anticoagulación continua y que tienen riesgo de generar trombos a nivel de la aurícula izquierda.
Hoy en día, pues como estaba mencionando, también la tendencia es utilizar sedación consciente con ecocardiografía intracardíaca. Sin embargo, pues continuamos que para este procedimiento lo ideal es anestesia general con ecocardiograma transesofágico a nivel pues, de nuestros medios. Y ya finalizando, quisiera hablar de dos procedimientos que son las reparaciones transcatéteres de la válvula mitral y la válvula aórtica o TAVI. La reparación percutánea de la válvula mitral se va a realizar en pacientes que tienen insuficiencia mitral severa y pues que tienen un alto riesgo de mortalidad a nivel de cirugía cardíaca. Cuando vamos a llevar a estos pacientes a este procedimiento, siempre tenemos que hablar la función del ventrículo izquierdo, sobre todo en pacientes que tengan fe deprimida, porque va a haber una alteración por medio pues, del mismo procedimiento de la reducción de la precarga. Esta reducción de la precarga pues, puede terminar de alterar al paciente y generar una estabilidad hemodinámica que prácticamente sea intratable. Si el paciente está manejado con medicamentos previamente, lo ideal es manejar, pues, que continúe casi todos los medicamentos. Lo único que se debe suspender es la anticoagulación. Y este procedimiento, debido a su complejidad, siempre debe ser realizado por anestesiólogo cardiovascular. Respecto al manejo anestésico, lo ideal es realizarlo bajo anestesia general, sea activa o balanceada. En este procedimiento sí está indicado el uso de bloqueantes neuromusculares y pues debido al perfil hemodinámico de la insuficiencia, lo que se recomienda es evitar la bradicardia y tratar de mantener las tensiones arteriales pues lo más estables posibles para tratar de disminuir la regurgitación mitral lo más posible. Respecto a nivel hemodinámico, la recomendación es siempre bajo monitoría invasiva. Estos pacientes siempre tienen que ir con diuréticos inotrópicos. Asimismo, pues recomiendan utilizar ventilación mecánica con volúmenes bajos para tratar de estabilizar la colocación del dispositivo. Y asimismo, la monitoría tiene que ser con ecocardiograma transesofágico. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, pues el paciente tiene una insuficiencia mitral severa. Esto funciona como un gancho, que lo que hace es tratar de cerrar las valvas que están disfuncionantes y pues tratar de disminuir la insuficiencia mitral y devolver la insuficiencia mitral prácticamente pues que leve o, pues, o menor. Con respecto a al TAVI o la sustitución percutánea de la válvula aórtica, este es un procedimiento también de alta complejidad, también deberá realizarlo un anestesiólogo cardiovascular y va a tener, pues, digámoslo, unos puntos específicos que hay que tratar de manejar. El paciente generalmente tiene dos grandes tiempos, la valvulotomía aórtica con balón, que es cuando se va a desplegar el balón para tratar de generar el espacio donde se va a desplegar la válvula posteriormente, pero cuando desplegamos la válvula para su instalación, tenemos que utilizar pues, un marcapasos generalmente transvenoso para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca por encima de los 160 latidos por minuto o hasta los 260, hasta los 200 latidos por minuto para tratar de disminuir el gasto cardíaco y pues que nos permita la estabilización de la nueva válvula. En este momento, digamos, del momento más crítico del procedimiento, porque aquí es donde los pacientes se pueden complicar, es donde se generan inestabilidad hemodinámica, los pacientes pueden llegar a paro. Este procedimiento generalmente los pacientes anteriormente que eran llevados en los pacientes ancianos, muy comórbidos, que no tenían posibilidad de cirugía cardíaca abierta. Sin embargo, pues se está tratando de llevar a pacientes más jóvenes y sanos a estos procedimientos. Respecto al manejo anestésico, lo ideal es realizarlo bajo anestesia general o incluso pues sedación profunda se ha visto en algunas revisiones. Sin embargo, pues la anestesia general es como la principal indicación y siempre tiene que ir con bajo monitoría hemodinámica invasiva e igualmente con monitoría con ecocardiografía transesofágica o transtorácica. Hay un metaanálisis que salió en el 2019 que trató de comparar el uso de ecocardiografía transesofágica versus ecocardiografía transtorácica para realizar un TAVI. Fue con un total de 3.500 pacientes y lo que encontraron, pues lo que estaban buscando era evaluar si había fuga paravalvular o cambios en la mortalidad o en los días de estadía en UCI en los pacientes que fueron llevados al TAVI y se dieron cuenta que el uso de ecocardiografía transesofágica y transtorácica presentó básicamente los mismos resultados. O sea que básicamente lo que nos dicen es, pues si usted va a estar en estos procedimientos, pues entrénese en ambas cosas, ambos son posibles, no en toda parte tiene ecocardiografía transesofágica. Entonces, es como el llamado que he tratado como de hacerles con esta parte de la cardiografía. Incluso nos muestran este protocolo donde lo dividen en tres tiempos para la realización del TAVI con ecocardiografía transtorácica, una evaluación antes del procedimiento, utilizando ventanas como la de 4 cámaras, para estrenar eje corto y eje largo, y la subsifoidea, buscando más que todo si hay derrames pericárdicos o alteraciones a nivel del ventrículo izquierdo. Esta es una valoración que, según la recomendación, no debería durar más de 5 minutos. Después de que se haya instalado la válvula, que se haya desplegado, volvemos a realizar las mismas ventanas, principalmente la subsifoidea,
tratando de evaluar de que no haya derrame pericárdico, y finalmente, ya cuando haya terminado el procedimiento, se vuelven a realizar ventanas subsifoidea y principalmente 4 cámaras para evaluar la funcionalidad del ventrículo izquierdo, para evaluar cómo está funcionando la válvula mitral, porque pues una de las complicaciones del TAVI pues que puede haber lesión a nivel de la válvula mitral, y ver pues que no haya tampoco comunicaciones a nivel de los septum. Como en este imagen que vemos acá, que es basado en el protocolo, donde pues ven un pequeño derrame pericárdico acá a nivel izquierdo. Hay que tener en cuenta pues que hay almohadillas grasas a nivel pericárdico que se pueden confundir con derrames. Realmente lo que tiene que hacer uno pues en caso de que tenga la sospecha es uno pues evaluar el tamaño, lo otro es ver si después de que se haya realizado el procedimiento, se haya desplegado la válvula, hay aumento pues de la hipogenosidad a nivel del ecocardiograma, lo que puede indicar que ya realmente hay un derrame pericárdico establecido, y pues buscar fugas paravalvulares o lesiones como estaba mencionando a nivel de los septos. Entonces, pues, para resumir en gran parte, ¿qué procedimientos debe realizar un anestesiólogo general? Básicamente los cateterismos cardíacos, la colocación de marcapasos y cardiofibriladores implantables, e incluso nos pueden llamar para realizar las lesiones de venas pulmonares en algunos centros. Sin embargo, los anestesiólogos cardiovasculares son los encargados de realizar procedimientos como los procedimientos valvulares, la extracción de cables de dispositivos cardíacos y los pacientes pediátricos y con cardiopatías congénitas. Para mencionar algo rápidamente, pues de estos escenarios, estos pacientes generalmente siempre tienen que ir con anestesiólogo cardiovascular. Incluso lo que mencionan es que estos pacientes deberían ir con un especialista de enfermedades congénitas debido a la complejidad que presentan. Estos pacientes generalmente se beneficiarían de utilizar un ECMO arterial, teniendo siempre en cuenta pues, que la extensión del ventrículo izquierdo puede ser una complicación de este dispositivo. Además de esto, siempre utilizar puntuaciones de riesgo, como es el CRIPS, que es esta puntuación que tenemos aquí a la derecha, que nos dice con una puntuación, con un score de 21 puntos, qué tanto riesgo de complicación puede tener un paciente al momento de ser llevado a una sala de hemodinamia o electrofisiología, y sobre todo si son un paciente menor de 2 kilos. Ya recomendaciones específicas a nivel de los consensos realmente hay muy pocas. Pues así a nivel grande, simplemente a nivel de hemodinamia, recomiendan que la inducción pues, se puede realizar tanto endovenosa como con halogenados. Respecto al control de líquidos o la ventilación mecánica, no hay recomendaciones específicas. Solamente mencionan que si el paciente tiene alteraciones de ventrículo único o hipoflujo pulmonar, lo ideal sería llevarlo siempre con hematocrito por encima de 40. Y a nivel de electrofisiología, pues recomiendan que la sedación superficial y profunda ha tenido mejores resultados que la anestesia general. Si usted utiliza anestesia general, la indicación es utilizar sevoflurano. Y pues en estos pacientes, debido a que la presión arterial de los pacientes pediátricos pues, tiene gran repercusión de la frecuencia cardíaca, recomiendan evitar la dexmedetomidina debido pues, a los efectos sobre la frecuencia cardíaca, o utilizarla en combinación con ketamina para poder estabilizarlos pues, a nivel de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, no hay una recomendación ni a fuerte ni débil a favor. Ya para finalizar, pues los dejo con estas conclusiones que pues, realmente, como estoy mencionando, hay una necesidad amplia de guías para realizar estos procedimientos. Básicamente todo lo que nos basamos ha sido en consenso de expertos o en estudios que muchas veces son muy pequeños. Siempre pues deberíamos tener entrenamiento en ecocardiografía transesofágica, transtorácica. Esto realmente ya es algo mandatorio para nosotros como anestesiólogos generales o anestesiólogos cardiovasculares, si es que tienen la subespecialidad. Pues el uso de escalas nos ayuda mucho a pues, determinar qué paciente realmente muchas veces podemos realizar nosotros o qué paciente realmente se beneficiaría más de un manejo con anestesia cardiovascular. El conocimiento de los protocolos y las complicaciones pues, es lo que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones y a tomar acciones rápidas. Pues como mencioné desde un principio, estos espacios a nivel de las salas de cardiología intervencionista son de bastante dificultad para nosotros. Tenemos que tratar de adaptarnos a ellos, ver quién se está encargado de qué persona es encargada de los medicamentos, qué persona está encargada de los equipos, para poder evitar complicaciones en estas salas. Y pues hoy en día se están utilizando nuevos procedimientos y nuevos equipos, por lo cual podríamos tener un entrenamiento continuo para tratar de estar a la vanguardia. Finalizo ya pues dándole las gracias a todos por su atención. Estas son las páginas, página de YouTube del departamento y la página de Instagram, pues para que nos sigan. Esta es la foto pues del grupo de residentes de anestesia con la bienvenida a los R1 anteriormente y ya la finalización de los anteriores R3. Y esta es la bibliografía de donde tomé pues todas las publicaciones para esta revisión. ¿Dudas o preguntas? Ya. No, bueno, creo algunas cositas. Muy bien, Daniel.
doctor. Me alegra pues que nuestros residentes cuando salen también tienen la habilidad de poder desarrollar una charla que no tiene nada que envidiarle a un congreso de cardiología o de anestesia. Bueno, estaba diciendo pues que muy buena revisión tuya, Daniel, que me alegra pues que cuando ustedes están a puerta de salir pues tengan la capacidad de generar una charla y una revisión de muy alto nivel que no tiene pues nada que envidiarle a lo que uno puede ver en un congreso de anestesiología. La charla fue pues tremendamente completa. Me alegra que hayas incluido temas de seguridad porque nosotros tenemos una exposición laboral ahí importante que a veces se nos olvida y nosotros casi siempre estamos muy cerca de la fuente de radiación. Pues, la anestesia fuera de quirófano crece exponencialmente como un escenario de trabajo. Ustedes van a salir y van a tener mucha oferta laboral en anestesia fuera de quirófano y obviamente incluye el área de hemodinamia que está creciendo de manera exponencial. Cada vez se atreven a hacer procedimientos más complejos a medida que se desarrolla la experticia y la disponibilidad pues, tecnológica para ello. Sí, hay el temor de que es un área diferente de trabajo, es como el pez fuera del agua, pero hoy en día las salas de hemodinamia también están evolucionando a parecerse más a un quirófano. Algunos de ustedes van a conocer las modernas salas híbridas, en las cuales pues hay espacio para todos y podemos estar todos presentes y listos pues si ocurre alguna complicación. Tú hablaste más o menos de qué procedimientos puedan ser hechos por anestesiólogos generales, pues o requiere un especialista, un anestesiólogo que tenga segunda especialidad, no solo cardiovascular, también los anestesiólogos pediatras, los anestesiólogos que tienen formación en neuroanestesia, pueden ser necesarios, que eso es otra revisión aparte. ¿Eso qué implica? Pues que la formación y la exposición que deben tener ustedes durante su programa de residencia debe ser cada vez más creciente en anestesia fuera de quirófano y en anestesia en hemodinamia. Una cosa importante es el trabajo en equipo. Aquí en cirugía cardiovascular o en procedimientos cardiovasculares es importante que haya un equipo que sea coherente y que tenga muy buena comunicación. Si son procedimientos complejos, en pacientes complejos, lo ideal inclusive es hacer una junta o una reunión previo a empezar el procedimiento. No necesariamente pues una junta formal, pero sí reunirse antes de empezar para planear cuál va a ser la hoja de ruta. Inclusive a veces nosotros manifestamos nuestros temores, lo que quisiéramos hacer, pero también el hemodinamista nos va a decir cómo se siente más cómodo, cómo quiere que el paciente, si le demos general o tengamos diferentes niveles de sedación. O sea que la comunicación es fundamental antes y durante el procedimiento, porque el hemodinamista no sabe cómo está su paciente muchas veces, que está concentrado en el procedimiento, nosotros tenemos que estar comunicándonos con él y diciéndole. O lo mismo que el hemodinamista, advertirnos si puede haber va a llegar o estamos ante una potencial complicación. Sí, estamos de acuerdo que los procedimientos que son valvulares, las TAVI, las endoprótesis muy complejas, las complicaciones de marcapaso o procedimientos híbridos o que involucran en stand-by de cirugía cardiovascular, debe ser con un anestesiólogo especializado. En la parte de niños, anestesiólogos cardiovasculares que tengan afinidad con pediátrica. Inclusive a veces, en algunos casos, entran dos anestesiólogos, un anestesiólogo pediatra y un anestesiólogo cardiovascular, que puede ser necesario porque a veces el contacto con pacientes pediátricos no da la misma exposición en los especialistas. Y la otra cosa, procedimientos que requieren apoyo ecocardiográfico. Cada vez el hemodinamista se apoya más con nosotros con ecocardiografía. A veces el cardiólogo no está disponible para bajar y apoyar. Entonces, la formación en ecografía tanto transtorácica como transesofágica es fundamental. Este es un fuerte de este departamento, la formación en ecografía y ecocardiografía. Entonces, pues vamos como en la línea, en la correcta, en la tendencia mundial. No sé si hayan preguntas. Muchas gracias. Sí, no, creo que vamos a cerrar porque yo no recomiendo. Pero creo que incluso pero es muy pequeño, de 80 pacientes, 15 pacientes. Se ha mostrado que hay la población, pero en general se puede hacer pero que tiene
sí tiene disminución a nivel de dolor. Consideración consciente y anestesia local aplicada directamente al operador. No hay evidencia, pero sí hay estudios que han salido bajo la referencia. Preguntan también que si el uso de remifentanil para, pero no sé si es para pacientes solamente en hemodinamia o pacientes pediátricos. De cuatro persistente. Pues dentro de lo que lo va a encontrar, el uso de remifentanil para los pacientes pediátricos no presenta ningún efecto negativo, digamos, si se puede utilizar. Lo que más recomendaba era, pues, lo que mencioné al final de la charla, era tratar de evitar la dismetomidina por el disminución de la frecuencia cardíaca y la alteración que genera a nivel de la hemodinamia, perdón, remifentanil sí se puede utilizar. No sé si esté conectado la de Miguel que era. Creo que levantó la mano. Sí. Para hablar. No le vi. Mm. Buenos días, ¿me escuchan Ahora bien? puedo hablar, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Perdón. Aumentar el audio del computador. Un Buenos momentico, días. tratamos de aumentar el audio aquí del computador. ¿Pero me escuchan bien allí? Yo sí, pero el resto del auditorio no. Bueno, ¿Tengo ese momentico? No. A ver si funciona. ¿Le doy un momentico? buenas. ¿Me escuchan ahí? ¿Me No, escuchan no, bien muy allí? poco, Doc. Un celular. ¿Me escuchan ahí? Deme un segundito, profe, Roland estamos dice que me escuchan claro. el audio para el celular. Bueno, felicitarte, Daniel, por tu excelente exposición, una revisión amplia, completa, muy didáctica, que nos refresca a todos los conocimientos que hemos tenido para compartir en una sala de hemodinámica. Eh, Tú mencionaste iniciando la charla algo muy importante y es la verdad, el interés del anestesiólogo por estar en ese espacio. Básicamente, poco valorado, hay anestesiólogos que ni siquiera tienen eh, contabilizador de radiación. ¿Por qué? Porque en muchas instituciones ni los consideran parte del equipo presente y por la rotación amplia que hay en otras instituciones, prefieren no darle al anestesiólogo el contabilizador de rayos X. Esos espacios, idealmente, por lo general, deberían ser ocupados por anestesiólogos cardiovasculares, pero pues la escasez de anestesiólogos también implica de que hay procedimientos donde debería estar un anestesiólogo cardiovascular y son ocupados por anestesiólogos generales. Hay procedimientos que deberían ser realizados por anestesiólogos cardiovasculares y son realizados por anestesiólogos generales, como niños. Por ejemplo, ahorita el doctor Andrés Guzmán acaba de compartir un caso, un cierre de un ducto arterioso persistente, idealmente debería ser llevado por un anestesiólogo cardiovascular. Yes. En ese orden de ideas, el interés es derivado por varias cosas. Uno, porque a nivel laboral no es reconsiderado la exposición y eso tiene implicaciones incluso para la pensión. El riesgo laboral de un personal que se encuentra en una sala de hemodinamia es un riesgo laboral 4, que implica un subsidio por parte de la institución prestadora de salud y que no solamente debería ser pagado por el personal que brinda la atención. Y eso es a nivel legal. Bueno, voy a salirme ya de esa parte legal y vamos al operativo. Eh, para la TAVI, nada más para complementar, para la TAVI, en estos momentos, la gran mayoría de procedimientos que hacemos nosotros los hacemos bajo sedación profunda y el marcapasos, la tendencia es estimular por una de las vías que se va a alojar hacia el ventrículo. Entonces, cada vez se está haciendo con mínima invasión. Casi que en algunos casos están obviando la instalación del catéter venoso central, la línea arterial, nos dan una línea adicional de monitoreo por uno de los introductores arteriales que utilizan. Y esa es la tendencia. Obviamente el pacing se requiere cuando se va a hacer la dilatación con balón
pero con las válvulas autoexpandibles, en ocasiones no hay necesidad de hacer pacing. Y si realizan pacing, pues se hace por la guía que alojan ellos hacia el ventrículo. No me resta más que felicitarte, Daniel, felicitar tu empeño, tu entrega, tu compromiso, y que esto sea un ejemplo para los demás residentes de que ustedes pueden hacer una charla con un contenido amplio y digna de presentar en cualquier congreso de anestesiología. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. ¿Más preguntas? Listo. Bueno, entonces damos finalizada Ahora, la chavo, la puedan subir a una conferencia. nube, cualquiera nube, una nube con sol radiante.